Ángel Hernández Arriola es actor, director y dramaturgo. Sus trabajos colectivos recorren el mundo y exploran los espacios alternativos en busca de un nuevo público y de un nuevo teatro. En exclusiva para Intervención, nos cuenta sobre su visita a San Luis y nos ofrece una charla acerca de su obra. Fui invitado generosamente por el Instituto Potosino de Bellas Artes a participar como ponente en el seminario de diálogos y reflexiones sobre lo imaginado, que considero además un proyecto interesante en la medida en que replantea, reformula la capacidad de la resignificación de lo ya establecido por las diferentes corrientes artísticas. Entiendo que es un movimiento plural, que incluyente en su naturaleza, convoca a una cantidad de personalidades que están enfocadas hacia diferentes ámbitos y sin embargo convergen en un interés común. Nuestro invitado define su trabajo como una situación de lucha, en la que podríamos distinguir al menos dos frentes. Por un lado, el que se opone al espacio olvidado, destinado a desaparecer, y por otro, el que invade la memoria del público, arraigada a lo establecido, al espacio convencional. En mi área, que está enfocada hacia el teatro como un fenómeno de lucha, como un fenómeno orientado hacia la intervención, ocupación de espacios en condiciones de abandono, espacios que además han quedado así a consecuencia de la violencia, del olvido, del vacío de las ciudades, de la transformación paulatina que las ciudades tienen hasta el grado de quedarse en buena parte de sus sectores prácticamente en ruinas, ¿no? Creo que representa una gran oportunidad para no hablar ante teatristas específicamente, ¿no? Como un primer punto. Eso a mí me reformula un lenguaje, me plantea otro tipo de alternativas. Cuando la apuesta teatral es honesta y consciente de su objetivo, ocurre que la obra altera el espacio y a la vez el espacio altera la obra. No de otra manera se conseguiría un efecto que pudiera indicar la solidez del hecho inesperado. Nuestro invitado nos compromete en una carrera contra el olvido, pero también contra la repetición. Sí, yo creo que el origen está inmerso en una tradición teatral que contempla generalmente el foro oficial del teatro, es decir, el recinto arquitectónico del teatro, como el sitio en donde necesariamente al parecer debieran conservarse los proyectos escénicos. Creo que después de eso incluso hay un esfuerzo de aproximarse hacia espacios que alternativos en sí mismos tengan condiciones realmente como muy paralelas. Las salas experimentales, por ejemplo, dentro de los teatros, ¿no? Se sabe que hay el teatro oficial y la sala experimental donde el artista tiene la alternativa, obviamente, de experimentar más allá de lo que un escenario te puede ofrecer, cambiar el sitio del público, tener otras posibilidades para el desarrollo de la escena. La selección y construcción del público teatral es un hecho clave en los espacios alternativos. La modificación del lugar implica la modificación del lenguaje, y los espectadores podrían ignorar o rechazar su nueva posición ante la obra. Yo creo que el teatro en estos momentos pertenece inevitablemente al contexto social que vive no tan solo el país, sino el mundo. Pero si hablamos de públicos, me parece que lo más oportuno sería pensar que el espectador también ha fracturado un ideal dentro del esquema tradicionalista de los espectáculos. En esta otra realidad que se ofrece como territorio vivible del teatro y que el espectador experimenta como una realidad inhóspita, porque también lo es, ¿no? Incrédula en un inicio,
Antes de despedirse, nuestro invitado nos cuenta acerca de sus próximos trabajos en el Festival de la Bestia de Oaxaca y de su inminente visita a la República de Vietnam. Consideramos que el Festival de la Bestia contempla en esencia el fenómeno del espacio asumido dentro de una condición que desde luego no está determinada específicamente por el abandono que sugiere un viejo edificio, como lo hemos hecho anteriormente, pero hablamos también de una sociedad abandonada. En Vietnam trabajamos en función de la temática de la orfandad. Nos preguntamos cuáles eran los términos correlativos con esto del abandono. Y una de las cosas que aparecieron como territorio pues, de búsqueda, de exploración, tenía que ver con la orfandad. Decían algunas personas, bueno, los edificios, las construcciones, los espacios abandonados fueron de alguna manera víctimas de la orfandad, ¿no? De esto que no es tener nadie, ¿no? Una persona que los habite, por lo menos de inmediato. Nos preguntamos qué pasaba con las personas que habían padecido este fenómeno y nos fuimos a Vietnam como territorio cargado de referencias, ¿no? Quisiera aprovechar el espacio para agradecer de verdad, con todo lo que representa una necesidad auténtica de participar, colaborar, pertenecer a los proyectos que se generan en el país. Aquí en San Luis, al Instituto Potosino de Bellas Artes, desde luego a su directora, a toda esta gente que se decidió un poco también a romper y echar abajo algunos muros personales para ir en la defensa de sus pasiones, ¿no?